Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Rosy Baliaga y les doy la bienvenida a Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Y hoy tratamos un tema que desde el Congreso de la República se ha buscado no solo reglamentar y normar, sino también sancionar, pero que de momento, y de eso ya hace algunos años, no se ha llegado a nada. Hoy en Tus Derechos, transfugismo. Se entiende por tránsfuga a la persona que pasa huyendo de una parte a otra. Y es la denominación que se les da en la política a aquellos representantes que cambian de agrupación o partido que los presentó en las elecciones. Otras consideraciones también refieren sobre tránsfuga a una persona que llegó a un cargo público con un partido al que luego abandona, sin abandonar, claro está, el cargo. En buena cuenta, queda claro que se trata de aquel representante elegido en las listas de una determinada agrupación, de la que luego migra con fines o intereses no siempre justificados o expuestos. Cambios repentinos, anunciados o a veces encubiertos, que solo generan malas impresiones respecto de esta práctica, como la que deja para el Diccionario Enciclopédico de la Política el expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja. Y dice, el transfugismo forma parte del descenso de los niveles éticos y estéticos en la política. Cambiarse de partido es un acto cada vez más usual y rutinario. Se lo hace sin aflicción, sin remordimiento, sin reproches de conciencia. Y para engrosar el glosario, el transfugismo alcanza no solo a los parlamentarios que desde el inicio de su mandato deciden no incorporarse con el resto de los electos procedentes de la misma candidatura al grupo parlamentario que les corresponde, sino también a aquellos que durante la legislatura abandonan su grupo parlamentario y se incorporan a otro. Incluso algunos extienden el transfugismo al voto que difiere del acuerdo de bancada. Combinaciones y variantes de esta práctica, de la que en el país se conocieran los niveles más subalternos al dejar al descubierto pagos de por medio, pagos de conciencia. Sin embargo, no es una práctica exclusiva de nuestra historia política y en la orientación de controlarla con reglamentos, normas y, por supuesto, sanciones, el legislativo peruano trabaja en iniciativas formales desde el 2005 y desde entonces hasta hoy no se ha llegado a ningún acuerdo. Y en tanto no existan plazos, el predictamen trabajado ahí seguirá esperando aunque se trate de una iniciativa por la salud de la política nacional, que debiera importarle a todos en tanto nos beneficia a todos, y en ese sentido debiera de llegar pronto a buen puerto. Los esfuerzos que se tienen en el Congreso de la República o desde el Congreso de la República para zanjar definitivamente ya este tema, creando una reglamentación, una normativa, tienen ya sus buenos años en el legislativo. De lo último que se sabe es de un predictamen que permanece un poco engavetado, la verdad, en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Nos vamos a la pausa y regresamos con el constitucionalista Luciano López para ampliar este tema en Tus Derechos. Volvemos. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos, conversando sobre un tema que menos mal no está últimamente en agenda, para mal quiero decir, porque para bien debería estarlo. Nos acompaña esta mañana el constitucionalista Luciano López Flores, que tiene una publicación al respecto, Anatomía del transfugismo, que, bueno, no sé desde cuándo es que lleva trabajando en esta publicación, porque en realidad lo que se está trabajando en el Congreso llevan ya por lo menos desde el 2005 y yo no sé en qué andará hasta ahora. Doctor López, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la ¿En qué invitación. andamos en este tema del transfugismo, por lo menos en iniciativas para reglamentarlo o sancionarlo? Hasta donde recuerdo, creo que el año pasado hubo una publicación del diario El Comercio en la cual daba cuenta que en los últimos 11 años han habido varios intentos de tratar de regular el tema del transfugismo.
Bueno, yo en lo particular, esta investigación la inicié en el año 2006. Se culminó recién el año pasado y bueno, lo publicamos casi al final creo que fue en el mes de julio-agosto que publicamos esta obra y que bueno, que ya está siendo difundida hasta el momento. Ahora, bueno, claro está, el tema de tratar de regular el transfugismo, yo lo que planteo más bien es que se puede regular, sí, pero desde mi punto de vista, tal como están las cosas, se podría hacer mucho sin necesidad de ir a una regulación. ¿Cómo es eso? A ver, porque se estima esta reforma constitucional, por lo menos en los esfuerzos, las iniciativas desde el Congreso. Sí, claro, no digo que no sea importante, no digo que no sea positivo, lo que digo es de que tratar de llegar a consensos para hacer reformas constitucionales o para hacer una mínima reforma legal, sobre todo cuando se tienen que regular ellos mismos, la cosa es bastante complicada, ¿no? Yeah. Para ser, en todo caso, francos y realistas sobre el tema. Muy bien. Partamos de un principio. El principio es de que quienes argumentan que se requiere de una modificación constitucional es porque la Constitución señala de que el cargo es irrenunciable, de que no tienes mandato imperativo y que por tanto, pues si no tengo mandato imperativo, yo una vez que soy elegido como congresista puedo hacer lo que me... Puedo cambiar de parecer, puedo cambiar de agrupación y ya está. Exactamente. Yo creo que eso no es así. Y no es así no solamente porque planteo una teoría, sino porque además el Tribunal Constitucional ya ha venido dando algunas pautas. Ejemplo. Jurisprudencia. Por supuesto. A ver. No exactamente de transfugismo, pero creo que de las bases como para poder tener las cosas un poco más claras. Ejemplo. En el año 2006 sale la famosa sentencia por la ley de la barrera electoral. Hacemos un poco de memoria. El Congreso estableció una valla, ¿no es cierto? Ya no entonces aquellas agrupaciones políticas que exceden determinada valla, ¿no es cierto? Que creo que es del 5%, algo por el estilo. Entonces, los que superan la valla son los únicos que tienen representación en el Congreso. Esa ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional la declaró constitucional, pero esa sentencia es muy relevante porque allí señala de que las reglas de juego en materia electoral se organizan a partir de partidos. Entonces, no es que yo soy elegido porque me llamo Luciano López y porque me presenté por tal agrupación política, sino que yo estoy sentado en mi escaño. Porque represento a un partido. Porque represento un partido. Me guste o no me guste. Bueno, debiera gustarme porque si no, ¿cómo postulé? O sea, ¿no es cierto? O sea, en algún momento estuvieron de acuerdo. Exactamente, en algún momento estuve de acuerdo con el plan de gobierno, etcétera, etcétera, y entonces por eso es que yo postulo por una agrupación. Entonces, desde el momento en que esta sentencia es relevante porque me dice que el sistema es un sistema de partidos, entonces desde ese momento yo estoy vinculado al partido. Yo no me puedo salir así nomás del partido. Y ese es el asunto en donde la discusión que se arma dicen, pero yo no tengo un mandato imperativo. Yo una vez que salí elegido, yo en realidad ya no le rindo cuentas a nadie, menos a mi partido. Y ahí es donde viene la discusión, ahí es donde viene la tensión, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo sostengo es, aquel que se aparta de su partido, sea cual fuera la situación, inmediatamente comete infracción constitucional. Esa es mi teoría, esa es mi tesis. Y sostengo que comete infracción constitucional porque justamente en la famosa sentencia de la ley de la barrera electoral, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que como es un sistema de partidos, ¿no es cierto? El principio que se estaría vulnerando es el de la proporcionalidad representativa. En castellano, que la representación es fundamentalmente por partidos. Bueno, pero todos estos esfuerzos que se dan desde el mismo Congreso por reglamentar esta situación en algún momento, porque ya tiene buenos años, lo han convocado, por ejemplo, a usted para incluirlo en estas propuestas. Entiendo que hasta el momento hay un predictamen, pero al parecer está ahí un poco aguardando que el tema vuelva a salir o algo por el estilo. Bueno, a ver. En esta legislatura entiendo que el actual presidente de la Comisión de Constitución ha seguido un tanto debatiendo el asunto porque ya existía también un predictamen en la Comisión Otárola.
Sí. ¿No es cierto? La Comisión Otárola, por ejemplo, decía lo que estaba mencionando, que el transfugismo es un caso de infracción constitucional. Desde mi punto de vista no necesita decirlo, porque mi teoría más bien es que aquel que comete transfugismo comete infracción constitucional. ¿Cuál es la consecuencia? Termina denunciado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales por infracción a la Constitución. Y sí, desde ese punto de vista hay un conjunto de esfuerzos. El detalle es qué pasa si es que esto no se llega a aprobar, porque vuelvo a repetir, cito la nota del diario El Comercio, hace 11 años que vienen tratando de regular el tema. Entonces, mientras eso no se resuelva, yo creo que a lo mejor desde la ciudadanía se podría hacer mucho, porque aquel que se ha apartado de su bancada y no tiene, no tiene base legal para poderlo hacer, entonces lo que sostengo es que ha cometido una infracción a la Constitución, porque ha vulnerado el principio de proporcionalidad representativa. Aquí la gran confusión, vuelvo a repetir, es que se señala lo del mandato imperativo. El mandato imperativo allí, si me permites, creo que es una interpretación inadecuada. El mandato imperativo simplemente es para poder explicar algo que existía pues cuando recién se origina el parlamentarismo. Es decir, el mandato imperativo es algo que te permitía, como representante de ciertas comunas, poder ejercer aquello que te habían expresamente indicado tus electores. Por eso que incluso antiguamente existía el famoso cuaderno del mandato, donde se escribía cuáles eran las órdenes, entonces el pueblo controlaba lo que habían indicado. Pero cuando eso se deroga por la creación del parlamentarismo, del mandato representativo, entonces lo que hay es que uno se desvincula de eso y por tanto no significa que en ese interín se vacía de contenido el asunto. Se termine desvirtuando todo el asunto. Exacto, porque si no, entonces ¿para qué existen los partidos políticos? No olvidemos que los partidos políticos son una figura también constitucional, para que cualquier ciudadano pueda participar en la vida política de un país, para poder ocupar un cargo público de elección popular, requiere de un partido político. Eso lo dice la Constitución. Debiera ser preocupación de los mismos partidos zanjar ya este tema y no dejar que pasen más años. ¿Sí? Entonces, de lo que tú estás diciendo, vemos que el foco de atención va por otro lado, porque entonces el tema está en la regulación adecuada de las estructuras internas de los partidos políticos, y por otro lado, que es lo que también yo sostengo, es que tenemos que regular también el funcionamiento adecuado de la bancada, porque nuevamente, a ver, lo que te va a argumentar el tránsfuga es que va a decir, a ver, un momento, el partido político ha ofrecido un determinado programa, por ejemplo, y se ha apartado del programa. Puede ser válido eso, ¿no? O por ejemplo, los planteamientos que se están haciendo, yo ya no concuerdo con ellos, y entonces yo tengo mi voto de conciencia. Ya. ¿No es cierto? Yo ya no puedo votar con este grupo, ya no me siento parte de este grupo. Y me aparto. Y me aparto. Y entonces se construye una argumentación política, ¿no? Y entonces dice, yo ya no puedo, miren, lo siento, yo me debo a mis electores, total. Y aquí mira que también cómo tiene el efecto distorsionador el voto preferencial. Bueno, y ese es otro elemento, pero que entra también. Es otro tema, pero que tiene que ver con el asunto, porque tiene que ver con la forma de elección. Porque, nuevamente, por más que tenga voto preferencial, ese señor ha sido elegido por un partido. Claro. Y para información de la ciudadanía, ocupa un escaño porque, de acuerdo a la cantidad de escaños que le ha tocado al partido, estos se llenan con los más votados por el voto preferencial. Entonces, una vez que está ya dentro del grupo y que ocurren estas relaciones de tensión, esas relaciones de tensión tranquilamente podrían ser previstas. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que va a concebir el partido o la bancada, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que van a concebir para determinar lo que es un voto de conciencia? Cuestiones religiosas, ideológicas, van a dejar a salvo al legislador para que entonces pueda votar conforme a su conciencia. En el eje está la disciplina partidaria y la disciplina parlamentaria. Bueno, situaciones que deberían ir amarradas a otras, como por ejemplo la que comentaba del voto preferencial, para que la reforma, si se va a dar, sea de manera integral. Esperemos no estar comentando dentro de 11 años el mismo tema que
aún podría seguir engavetado. Vamos a ver si encontramos soluciones, sobre todo con los comentarios vertidos esta mañana. Muchas gracias, doctor López, por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más esta mañana hablando de transfugismo en Tus Derechos. No se vayan. Bien amigos, ya nos encontramos con el congresista Javier Bedoya de Vivanco. Bienvenido al programa, doctor. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos tratando el tema de los partidos políticos y el transfugismo. Usted tiene una larga trayectoria parlamentaria, bajo la égida de la Constitución del 79 y después con la Constitución del 93. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué ha ocurrido en el Perú esta especie de saltimbanquis de una bancada a otra? Yo creo que son varios fenómenos. En primer lugar, porque normalmente los partidos no responden a ideas, sino al seguimiento de hombres. Y en consecuencia, lo que en un momento electoral termina siendo una fuerza aluvional en torno a un caudillo, conforme éste en el poder comienza a ejercer el poder, surgen las diferencias de quienes lo siguieron al caudillo, pero no las ideas, que muchas veces se carecía de ellas. Un segundo factor que creo que ha coadyuvado singularmente al transfugismo ha sido el denominado voto preferencial. No es que antes del voto preferencial no se conocieran los transfugismos en el Perú, pero eran casos esporádicos, aislados, contados con los dedos de una mano. Después del voto preferencial, en que los parlamentarios llegan pensando que lo hicieron por sus votos preferenciales y no por el partido que los llevó ni el programa que ese partido ofreció al electorado. Lo que este sistema electoral del voto preferencial ha originado es el surgimiento de muchos caudillos locales que se creen que están por encima de los partidos o de los programas con los cuales postularon. Y en consecuencia es muy común, sobre todo, la migración a favor o hacia el partido que está en ese momento en el gobierno. Yo creo que con la aparición del voto preferencial se exacerbó, realmente se abrió, y han habido casos ya clamorosos, como lo vimos, todos recordamos, en el año 2000-2001, en que el transfugismo se dio por actos de corrupción, en que los parlamentarios eran comprados con dinero o con prebendas para migrar de una bancada a otra. Un aspecto muy interesante, si bien es cierto no es un transfugismo, porque el transfugismo se da en la representación parlamentaria o municipal, pero el PPC es un partido que ha tenido algunas escisiones individuales y estas han dado lugar a otros movimientos, ¿no? A lo largo de la historia de los últimos años tenemos liderazgos como por ejemplo el difunto Alberto Andrade, el doctor Antero Flores, la gente que formó después Chimpún Callao fueron jóvenes militantes del PPC. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe este fenómeno? Son fundamentalmente situaciones en las cuales gente joven emergente no supo ser paciente y esperar su momento. Quiso quemar etapas, no quiso esperar, no quiso el normal relevo generacional dentro de un partido. Y en su momento se creyeron que valían ellos más que el propio partido y tentaron entonces la posibilidad de abrir tienda propia. Algunos con algún éxito, otros hoy en día han pasado al olvido. Justamente en el último proceso de revocatoria, el PPC ha tenido una labor destacada, un papel importante al apoyar a su antigua contrincante, a la alcaldesa Susana Villarán. Y hoy han renovado sus cuadros a nivel de regidores. ¿Esto se debe a la estructuración en un partido y una ideología? Evidentemente. La coherencia de los regidores que el PPC tiene en el municipio de Lima es igual que la coherencia que tienen los parlamentarios en el Congreso Nacional, porque somos miembros de un partido que hemos sido formados política e ideológicamente por el partido. No son pues generaciones espontáneas que surgen,
sino es la labor de formación que nos inculcaron los fundadores del partido. Y ese proceso de revocatoria al cual usted menciona ha permitido dar a conocer ante la opinión pública la valía de los hombres jóvenes, 30, 40 años, que tenemos en el municipio de Lima, fogueándose, iniciando su vida pública, y muchos de ellos usted los verá en los próximos años en el Parlamento Nacional, dentro de lo que es una lógica carrera dentro de un partido. Usted es uno de los propulsores de la eliminación del voto preferencial. Y algunos de los detractores dicen que esto no genera una dictadura en el partido, es decir, la dirigencia será la que determine cómo se conformarán las listas, o usted también propone un voto universal de los militantes para elegir el orden de la lista, ¿no? Porque básicamente ese es uno de los grandes problemas, el orden de la lista. El voto de los militantes al momento de elegir a los dirigentes de un partido o al momento de elegir a los candidatos que el partido presenta al Parlamento, a un gobierno regional o a un gobierno municipal, es una práctica que nosotros hemos venido practicando o llevando a cabo permanentemente dentro del PPC. Yo creo que el voto preferencial debe eliminarse por múltiples razones, sería largo en este momento explicarlas. No creo que sea el objeto de esta invitación, pero sí creo que debe de ir de la mano con una clara democracia al interior de los partidos. Es allí donde debe de darse la contienda dentro de los iguales y en función del resultado electoral conformarse la lista, como se ha hecho. La lista parlamentaria del PPC, por ejemplo, ha sido conformada de acuerdo a la votación que se alcanzó dentro de las elecciones internas en donde cada militante tuvo un voto. Ah, qué interesante. Entonces eso se paliaría, ¿no? Porque en la lista lo que el votante debe privilegiar es el programa, más que las personas, porque todos los militantes están preparados para asumir responsabilidades. Pero eso es lo que sucede, mire, por algo, si usted analiza la política en los últimos 80 años, ¿cuáles son los partidos que, claro, algunos peyorativamente llaman los partidos tradicionales, pero son los partidos que sobreviven hace 40, 50, 60 años? Los partidos que responden a pensamiento y doctrinario, a una formación y a un programa. El APRA, el PPC. Todos los demás que se formaron en torno a un caudillo, leguismo, benavidismo, sanchezerrismo, odriismo, pradismo, todos han terminado desapareciendo una vez que el caudillo dejó de tener vigencia política o falleció. En cambio, los partidos que responden a ideas continúan, y muchos de ellos, como el caso del APRA, ha alcanzado el poder, inclusive por primera vez, después de que su fundador, Aya de la Torre, había fallecido. Lo que evidencia entonces la fuerza de las ideas por encima de las personalidades de los caudillos. Doctor Bedoya, entonces tenemos PPC para rato. Pero lo estamos demostrando con la revocatoria que Lima acaba de vivir hace pocos meses, en donde hemos evidenciado, y lo reitero, la existencia de toda una nueva generación lista para tomar la posta y que ya está siendo integrada en los cargos directivos del partido y está siendo promovida. En consecuencia, somos un partido que siempre ha respondido a ideas y que siempre ha ido preparando nuevas generaciones para que tomen la posta. Muy bien, doctor. Ha sido muy ilustrativa y bueno, esperamos éxitos a los partidos políticos que tienen ideología y tienen militantes comprometidos con el Perú. Creo que esa es la forma seria de hacer política y es la forma en que el elector sabe a qué atenerse y no vivir con sobresaltos una vez que quien fue elegido por diversas circunstancias coyunturales asume el poder. Muy bien. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el congresista Javier Bedoya de Vivanco. Nosotros vamos a ver las conclusiones en este momento y regresamos después para la despedida final. Conclusiones. En los últimos 11 años han habido varios intentos por tratar de regular el tema del transfugismo. Se podría hacer mucho sin necesidad de ir a una regulación o una reforma constitucional.
Los parlamentarios llegan pensando que lo hicieron por sus votos preferenciales y no por el partido que los llevó, ni por el programa que ese partido ofreció al electorado. Ocurre cuando los partidos no responden a ideas, sino a seguimientos de hombres. Con reforma o sin reforma y ligado a temas que pudieran sumar a una propuesta más integral, el transfugismo debiera ser un tema ya zanjado en el Congreso de la República. Con eso llegamos al final. Como siempre, les sugerimos que sus comentarios o consultas nos las hagan llegar siempre a nuestras cuentas en las redes sociales para hacer de este espacio cada vez más suyo. Continúe en sintonía de TV Perú, mucho más que ver. Nos reencontramos el próximo sábado. Chao.